Buenos días, tardes o noches, estimado profesor Paul Soto. Soy Sebastián Araneda y juntos a mis compañeros de grupo de la asignatura Biología Celular y Molecular, Vicente Retabal, Óscar Fuentes, Martín Escobar, Pablo Menéndez y Lucas González, hoy les presentaremos sobre las tres células fundamentales estudiadas e investigadas en clases que conforman nuestro cuerpo, que son los hepatocitos, adipocitos y enterocitos. A modo de introducción al tema anteriormente planteado sobre las células, adipocitos, hepatocitos y enterocitos, podemos decir que estas tres forman los tejidos, en primer lugar, de la piel, luego el del hígado y del intestino respectivamente, desempeñando funciones metabólicas, desintoxicantes y estructurales. En esta presentación hablaremos sobre qué es, estructura y cada función de sus organelos, las funciones intoxicantes de las células antes mencionadas, sobre la desintoxicación, que consiste en la eliminación de sustancias y toxinas potencialmente tóxicas en nuestro cuerpo y que este proceso trata de eliminarlas lo más posible del cuerpo. Como ya dijo anteriormente mi compañero Sebastián Araneda, una de las células que desempeñan una de las principales funciones desintoxicantes en nuestro cuerpo serían las células fundamentales de nuestro hígado, las cuales son conocidas como las células hepáticas, hepatocitos, las cuales desempeñan las funciones metabólicas del propio hígado. Normalmente, estas células tienen 6 caras, aunque el número de estas puede variar. Las caras de estas células pueden estar en contacto con un espacio sinusoidal, o igualmente conocido como espacio de Dice, aunque igualmente pueden estar en contacto con otro hepatocito, y de esta unión se forman los canalículos o canales biliares. Estas células hepáticas son de gran tamaño, siendo de unos 20 o 30 micrómetros de diámetro, lo cual en comparación a otras células es muy grande. Los hepatocitos son células polarizadas, lo que quiere decir que hay ciertas diferencias celulares entre las membranas en contacto con canales sinusoidales y las que forman parte de los canalículos biliares. Estos canalículos biliares, surgidos en la unión de las membranas de dos hepatocitos, son ramas más delgadas del propio sistema biliar. Dentro de las células, el retículo endoplasmático liso o el aparato de Golgi se encuentra muy desarrollado. Las mitocondrias y los peroxisomas son muy abundantes dentro de esta, debido a que gracias a estos dos se permite su función desintoxicante, la cual es muy importante dentro de esta disertación. Y además se puede encontrar el retículo endoplasmático rugoso, lisosomas y entre otros organulos comunes en otras células. Estas son células eosinófilas, o sea, tienen una cierta función inmunológica debido a su aspecto desintoxicante. Estas células son tetraploides, o sea, pueden duplicar su ADN, y a veces se pueden encontrar binucleadas. Normalmente tienen un núcleo grande y redondo con uno o dos nucleolos definidos. Las cualidades del propio citoplasma de los hepatocitos dependen del estado metabólico y del sector del lobulillo que en este está. No hay que olvidar que estas células acumulan glucógeno y o lípidos. Pero antes de introducirnos de pleno en la función de los propios hepatocitos, toca hablar de la organización y estructura de estos. Cuando vemos de cerca al hígado, podemos observar diferentes formas como los cordones de hepatocitos, los cuales rodean la vena central. Pero no hay que olvidar de los espacios porta, el cual en pocas palabras está conformado por distintos conductos como las venas, arterias y canales de la bilis. Estos espacios portas delimitan los cordones hepáticos formando los conocidos como lobulillos hepáticos. Pero lo antes señalado fue la organización de los hepatocitos. ¿Pero qué hay de la estructura interna de estos? Primero, su membrana plasmática es delimitada por el espacio de Dice, conocido como aquel espacio entre las células endoteliales del espacio porta y los hepatocitos. En este espacio existe la transferencia de las sustancias como la sangre, toxinas y la bilis. Además, dentro de los hepatocitos podemos encontrar estructuras y organulos comunes en todas las células. Pero igualmente se puede encontrar glucógeno, sustancia importante en la función de la gluconeogénesis, acción que no se va a profundizar en esta disertación,
Igual se pueden encontrar peroxisomas, organulos esenciales para la función desintoxicante de los propios hepatocitos y de los cuales se hablará más adelante. No hay que olvidar los canales biliares encargados del transporte de la bilis. Ahora hay que hablar de las funciones de los hepatocitos, comenzando con que los hepatocitos desempeñan las funciones metabólicas del hígado, como la formación y excreción de la bilis durante el metabolismo de la bilirrubina. Y ahí es donde entran los canales biliares, los cuales sean encargados del transporte de la bilis por el lóbulo hepático, hasta los conductos biliares del espacio portahepático. Pero no hay que olvidar a los que venimos. Los hepatocitos desempeñan la principal acción de desintoxicación del cuerpo. Esto debido a que el hígado recibe directamente las sustancias de la digestión y por lo tanto también las sustancias potencialmente tóxicas que ingerimos, las cuales al ingresar al hepatocito son degradadas por los abundantes peroxisomas que estos tienen. Esto debido a las enzimas oxidativas al interior de estos, tales como el aminoácido oxidada, el glicolato oxidada, el urarato oxidada y la catalasa, para después liberarla al torrente sanguíneo. Las células adiposas, adipocitos, lipocitos o células grasas son las células que componen principalmente la piel. Se caracterizan por tener la capacidad de sintetizar, almacenar y liberar gotas de grasas o lípidos en su interior. Por esta capacidad se les conoce como un muy buen almacén de energía, pero también es un órgano endocrino con capacidad de sintetizar hormonas que regulan, como por ejemplo nuestro apetito, y otras sustancias muy importantes para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. También, como otra característica, son células redondeadas, con una longitud de 10 a 200 micras, con un contenido lipídico que representa el 95% de la masa celular y que forma el elemento constitutivo del tejido graso. Como se dijo anteriormente, forma uno de los tejidos más grandes del cuerpo, que es el tejido adiposo, la piel. Este sirve de aislante tanto del frío como del calor, sirve de soporte estructural, de relleno en áreas subcutáneas del organismo y también como reserva nutritiva. También, como otra característica del adipocito, son de que estos tienen la capacidad de sintetizar estrógenos a partir de los andrógenos, por lo cual puede tener sobrepeso o bajo peso. Ahora, pasando a la estructura del adipocito, el adipocito tiene núcleo, que es el que contiene la información genética y está al mando de la célula, tiene retículo endoplasmático rugoso, que ayuda en el metabolismo celular a través de la síntesis de proteínas, tiene mitocondria, que permite la respiración celular, tiene aparato de Golgi, que es el centro de empaquetamiento de nutrientes, tiene membrana plasmática, que separa el interior con el exterior de la célula, y el organulo más grande o estructura, que es la reserva de grasas en triglicéridos, que está presente en el tejido adiposo. Hablando más de los triglicéridos, son la principal forma de almacenamiento de energía en el organismo, también llamados tricilgliceroles. Los triglicéridos circulantes son por alimentos grasos ingeridos o de la síntesis del hígado a partir de otros nutrientes, como los carbohidratos. Como se ve en pantalla, tenemos dos tipos de adipocitos que conforman dos tejidos diferentes. El tejido adiposo blanco, que son los adipocitos blancos con una gran gota lipídica en su interior que prácticamente ocupa toda la célula, y este tejido es el más abundante, y el otro es el tejido adiposo marrón, que está formado por adipocitos marrones, como se ve, con gotitas de grasa y más espacio intracelular. Su función principal del tejido adiposo marrón es producir calor y abunda en mamíferos que hibernan y en recién nacidos, pero tienen poca presencia en los humanos adultos. Una vez explicado lo que es el adipocito y su estructura, procedo a hablar de la función del adipocito. Una de las funciones que tiene el adipocito es la de desintoxicación, denominada autofagia. Ahora,
que es la autofagia. La autofagia se conoce como un proceso catabólico altamente conservado en eucariotas, como es el adipocito. Esta consiste en que el citoplasma, incluyendo el exceso de organulos o aquellos deteriorados, son secuestrados en vesículas de doble membrana y liberados dentro del lisosoma o vacuola. Esto con el fin de su descomposición y eventual reciclado de las macromoléculas resultantes, permitiendo así la desintoxicación celular del adipocito. Ahora, observando la diapositiva, podemos ver imágenes. Se puede observar que primero ocurre una inducción. ¿Qué es la inducción? Es cuando se secuestran en vesículas de doble membrana, formándose el autofagosoma. Después de esto ocurre una fusión con el lisosoma, que es cuando son liberados dentro del lisosoma, formándose así un autolisosoma. ¿Para qué? Para que finalmente ocurra la degradación y el reciclaje de las macromoléculas resultantes, permitiendo, como dije anteriormente, la desintoxicación celular del adipocito. Una vez concluido el adipocito, procede a introducir otra célula, el enterocito. Ahora, ¿qué son los enterocitos? Los enterocitos son las células epiteliales más abundantes del epitelio intestinal. Es importante recalcar que son más abundantes en el intestino delgado, donde incluso pueden llegar a ser hasta el 80% de todas las células del epitelio intestinal. Hablando de funciones del enterocito, tenemos que su principal función es la absorción de sustancias nutritivas desde la luz del intestino y su transporte al interior del cuerpo, y la secreción de agua y cloro al lumen intestinal. Hay también que tener en cuenta el hecho de que el epitelio intestinal es la mayor superficie del cuerpo en contacto con el medio exterior, e incluso mayor contacto que la piel. La estructura del enterocito, las microbiosidades son estructuras filiformes que permiten el aumento de la superficie de la membrana plasmática y por lo tanto el aumento del contenido de moléculas como receptores, transportadores y canales. Nuestra segunda estructura son los desmosomas, que son estructuras que mantienen adherida a las células vecinas. Seguimos con los lisosomas, que su función es absorber las sustancias nutritivas a través de la luz del intestino y luego transportarlas a través del cuerpo. Seguimos con el retículo endoplasmático liso, que elabora sustancias que son necesarias para la célula, como los lípidos y los carbohidratos. Nuestra siguiente estructura es el aparato de Golgi. Este elabora proteínas y moléculas de lípidos, que son grasa, y para su uso en lugares dentro y fuera de la célula. Seguimos con el núcleo. El núcleo está encargado de mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares dentro de la célula. Luego el ribosoma. El ribosoma está encargado de leer la secuencia de ARN y luego traducir este código genético en una serie de aminoácidos. Y un dato curioso, las dimensiones del el enterocito es de 20 a 25 micrómetros de altura y de 7 a 8 micrómetros de ancho. La principal función de los enterocitos es la de absorber nutrientes que provienen de la degradación estomacal y enzimática. Sin embargo, los enterocitos usan sobre todo glutamato y glutamina para sus propias necesidades energéticas, aunque pueden usar glucosa y ácidos grasos también. Esto es curioso, puesto que por ellos pasan todos los nutrientes del organismo. Los enterocitos también realizan digestión mediante la secreción de enzimas propios que degradan
péptidos y disacáridos. La desintoxicación de enterocitos absorben nutrientes y sustancias tóxicas y permiten el cruce, revestimiento intestinal de los nutrientes y sustancias absorbidas hacia el torrente sanguíneo, el cual lleva las sustancias tóxicas hacia el hígado, donde éstas se degradan. A modo de conclusión, tras haber realizado esta investigación sobre estas tres células, adipocitos, hepatocitos y enterocitos, y las funciones de las mismas, logramos darnos cuenta del gran papel que éstas desempeñan en nuestro organismo, tanto en funciones metabólicas, desintoxicantes y estructurales de la piel, hígado e intestino delgado. Gracias a esta investigación, también logramos apreciar y demostrar la gran importancia que tienen estas células y cómo sin estas estaríamos destinados a la muerte por la ingesta de diversas toxinas de forma voluntaria o involuntaria, y porque sin ellas no existirían órganos fundamentales para la vivencia humana.